Introducción a la estadística. La estadística es una ciencia que utiliza conjuntos de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidades. También la estadística es la ciencia de la recopilación, la organización, el análisis, la extracción de conclusiones a partir de datos. Por eso en esta ocasión vamos a empezar a trabajar esta ciencia entendiendo cómo podemos recopilar datos, cómo los podemos organizar, analizar para obtener conclusiones importantes. Bueno, dentro de la estadística se puede clasificar en estadística descriptiva. Nos dice que provee de procedimientos, tablas, gráficos, esquemáticos numéricos para organizar datos numéricos y describir sus características relevantes. En esta parte es donde vamos a utilizar todas las tablas y las gráficas para su análisis. En la estadística inferencial es una rama de las matemáticas que descansa en la teoría de la probabilidad y que utiliza datos numéricos provenientes de una muestra para realizar una inferencia u obtener una conclusión acerca del universo o población de datos de donde proviene la muestra. En esta ocasión vamos a trabajar con la estadística descriptiva, pero es importante que conozcas esto porque cuando estudies en la universidad probablemente trabajes con la estadística inferencial y tengas que aprobar o disprobar tu hipótesis de trabajo en una investigación que puedas desarrollar. Analicemos las siguientes diapositivas. Bueno, las diapositivas que acabamos de ver ya te las había presentado en la bienvenida. Es por eso que se me hizo interesante volver a retomarlas para poder iniciar lo que es la estadística. Podemos observar que la estadística requiere de números muy grandes o números pequeños y para esto nos apoyamos de la notación científica. Tú pudiste observar galaxias, estrellas. Estas se pueden medir a través de la base 10 con exponentes positivos. Quiere decir que son cantidades muy grandes. Obviamente para trabajar con eso, para trabajar en el espacio, los científicos utilizan el año luz, pero es un ejemplo que te puedo poner para que puedas observar cuando son cantidades muy grandes. En el caso de micro, pudiste observar cómo a través del microscopio se han observado células tanto vegetales como animales. Ahí te pude presentar algunas que se están moviendo. También a través del microscopio podemos observar bacterias, virus, como es el caso del COVID. Y ahí utilizamos cantidades muy pequeñas, que son de base 10 con exponente negativo. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia de la estadística. Existen evidencias en cuevas de dibujos tallados en las paredes que representan las especies animales que se podían cazar y el conteo de los días en los que era posible la caza. Más tarde, con el desarrollo de la agricultura, se organizaron calendarios para determinar los periodos de siembra y cosecha. En las culturas antiguas, dice que con el desarrollo del comercio, las actividades de control se especializaron cada vez más. Romanos, babilonios, egipcios, judíos, chinos y en general, todas las culturas desarrollaron técnicas de manejo de la información con la orientación o más bien la intención de permitir una toma de decisiones religiosas, políticas y sociales. A lo largo de la historia, pasando por la Edad Media y llegando hasta el siglo XX, se desarrolló
esta ciencia de manera formal, con contribuciones de científicos notables como Gauss, Pascal, Halley, Halton, Pearson, entre muchos estadistas más, cuyos trabajos dan lugar a la estadística moderna. La inferencia se debe a las aportaciones de Fisher y su aplicación en la economía se dio en gran parte por los trabajos de Pareto e Ishikawa. Hoy en día, todos los gobiernos cuentan con departamentos e instituciones dedicadas a la obtención de información con la intención de desarrollar proyectos económicos, políticos, sociales y actualmente médicos en la toma de decisión por el problema de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, es una institución que nos permite tener la estadística actualizada de nuestro país. Algunos elementos importantes que conocer. Dentro de la estadística existen muchos elementos sumamente importantes. Estos los vamos a ir trabajando poco a poco. Uno de ellos es la población. En este caso, dice que la población es el total de mediciones o conteos de una característica común asociada a un conjunto bien definido de individuos o objetos. Podemos tener poblaciones finitas o infinitas. Por ejemplo, una población finita puede ser estudiantes del CBT 183. Podemos contabilizar y determinar cuántos estudiantes son en esta población, CBT 183. Una población infinita pueden ser estrellas en el universo, no las podemos contar. Mas, sin embargo, la ciencia o los científicos sí pueden trabajar con pequeños cúmulos que se pueden observar a través de los telescopios. En el caso de si tomamos una parte de esta población, esa parte de esa población conserva las mismas características que la población, a esa parte de la población se le llama muestra. Es una porción de medidas o conteos tomados de una población. Obviamente tiene las mismas características la muestra de la población. Por ejemplo, si yo me siento mareada, me siento un poco enferma y voy al médico, probablemente el médico con estos síntomas que yo tengo y que le comento cómo me siento, me va a observar, me va a tomar mis signos vitales, pero me va a mandar a hacer un estudio de sangre. Quiere decir que en el laboratorio van a tomar una porción de mi sangre. Esa es una muestra representativa de toda mi sangre. Y con ello puede determinar con más eficiencia qué es lo que tengo y me puede dar, tomar una decisión para que yo pueda mejorar mi salud. Ya sea que me dé medicamento o bien que pueda yo tomar alimentos más sanos que disminuyan quizá el colesterol o los triglicéridos que pueda tener altos. Bueno, vamos a recordar rápidamente el redondeo. Observemos aquí algunas cantidades. El redondeo lo vamos a hacer a partir del punto decimal y a partir del punto decimal podemos empezar a retomar a los números según la posición que tienen, en este caso, décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo, millonésimo y micras son cantidades muy pequeñas. En este caso, si me piden que yo redondee a décimos, tendré que cortar hasta acá. Entonces, este número 6 hace que el 5 suba al inmediato superior. Cuando me piden que yo redondee, tendré que hacer el corte con el número inmediato superior. Si es el número 5, 6, 7, 8, 9, sube automáticamente. Si el número que le sigue es un número menor que 5, ya sea 0, 1, 2, 3, 4, son 5 dígitos también, ese número ya no sube. En este caso, el 3.5, porque tiene el 6, inmediatamente hace que suba y redondee a 3.6. Si me piden que redondee a centésimos, tendré que observar el siguiente número, que es el 2. El 2 hace que el 6 no suba. Entonces cortamos hasta acá y queda 3.56. Si me piden que yo redondee a milésimos, tendré que tomar las siguientes tres cifras, décimo, centésimo, milésimo, y observo el número 5.
El número 5 hace que el número 2 suba automáticamente y obtenga 3.563. Si me piden que redondee a 10 milésimos, entonces décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo. El número que sigue es el 0. El 0 hace que este 5 no suba, por lo tanto se queda la cantidad hasta acá. Si me piden que redondee a 100 milésimos, tendré que tomar este hasta acá. Y el 8 hace que 0 suba al inmediato superior. Si tú observas la siguiente línea, el siguiente renglón, observarás que sucede lo mismo. Pero en el caso del 9, este 9, si me piden que yo redondee a décimos, este 9 hace que suba al inmediato superior, que es 1. Pero si me piden que yo redondee a centésimos, este 9 hace que el 9 suba a 10, pero como no se puede escribir, más bien si se puede escribir, lo tendría que escribir así: a décimos, a centésimos, a milésimos, a 10 milésimos y a 100 milésimos. Recuerda que el 9 hace que el siguiente número suba automáticamente y le afecta directamente hasta el décimo. En esta siguiente cantidad observa que este 5 no le afecta a todos. Este 0, el que le sigue es un 0, no le afecta, redondeo a décimo, a centésimo, milésimo, hasta el 10 milésimo ya le empieza a afectar porque el 5 hace que este 0 suba a 1. Y para el 100 milésimo la cantidad quedaría así. En los otros casos también puedes observar que sucede lo mismo o que redondee de la misma manera. En este caso específico, si yo redondeo a décimos, lo tendría que hacer de esta manera, porque automáticamente sube al inmediato superior. A centésimos por igual, a milésimos, a 10 milésimos y a 100 milésimos. ¿Por qué los estudiantes deben conocer y manejar la estadística? Bueno, es importante. La estadística posee un papel primordial en el desarrollo de la sociedad actual. Proporciona herramientas que permitan describir situaciones de incertidumbre en análisis científicos, sociales y económicos actuales. Por ejemplo, si yo no tengo un trabajo estable y deseo comprar eh, unos zapatos o ropa en alguna tienda departamental, pero por alguna razón me ofrecen una tarjeta de crédito, yo tendría que pensar bien si la tomo o no, si la utilizo o no. ¿Por qué? Porque hay ciertas normas que establecen ciertas características y quizá yo no tenga la solvencia económica para pagarla o quizá me salga más caro. Podría pensar que sería mejor que yo ahorrara si quiero comprar algo, si no tengo un trabajo estable y tengo la tarjeta, hay más probabilidades de que yo quiera usarla, pero los porcentajes que tengo que pagar son más altos. Entonces, esta decisión es bien importante, el entender y el conocer la estadística para tomar decisiones más acertadas y cuidar mi economía, en el caso muy personal. Los científicos, los estadistas, la estadística es una herramienta muy importante para la toma de decisiones más acertadas. La estadística y la pandemia. Si bien todos los ojos están sobre la estadística que nos muestra los datos más relevantes en cada país, y en este caso en México, sobre el número de contagios o defunciones. Esto permite a los estudiosos de esta área y a las autoridades sanitarias en cada país a tomar diversas medidas en el bien social de las personas, y esto a la vez nos hace actores para cumplir las normas establecidas y que esto permita tener más posibilidades de minimizar los contagios de COVID-19. Eh, por eso es de suma importancia, al menos que en este semestre tú conozcas y trabajes un poquito más a fondo lo que es la estadística y las probabilidades que tenemos para minimizar este problema social. Pero esto no depende nada más de las autoridades de gobierno o las autoridades
educativas o las autoridades sanitarias. Depende de las acciones de cada uno de nosotros como parte de esta sociedad, cuidándonos, no saliendo tanto a la calle, siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades para que este problema lo podamos minimizar. Bueno, pues no me resta más que decirte que tenemos que poner mucho de nuestra parte, hagamos conciencia, quedémonos en casa. La estadística nos va a permitir entender más los problemas sociales que estamos viviendo, los problemas económicos y espero que este tema de introducción a la estadística sea de mucha utilidad para ti.